estimados estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sean bienvenidos a esta importante entrevista que hoy vamos a desarrollar con dos colegas de la universidad, dos colegas que nos van a hablar de un tema que está en mucha actualidad y que realmente interesa a los estudiantes, a los docentes, que estamos en este momento en puertas de una actividad única en la universidad. Una actividad que por primera vez se está dando en nuestra universidad y creo que es una experiencia nueva para profundizar la democracia, como es un referéndum. Hay un referéndum como mandato del Congreso Universitario que emitió hace más de un año y hoy vamos a analizar esos siete temas, esas 7 preguntas que quedaron pendientes de analizar y de decidir. Quiero darle la bienvenida al doctor Roberto Capobianco, bienvenido doctor, y quiero darle la bienvenida al doctor Rolando López en esta entrevista para poder hablar de este tema. Doctor Rolando López, estamos empezando a ejecutar las decisiones que se tomaron en un congreso, aunque con un poquito de atraso, pero usted nos dirá, ¿estamos actuando de acuerdo a las decisiones que se tomaron en el congreso que usted presidió? Bueno, primero, buenas tardes a toda la comunidad universitaria y al público cruceño, a la comunidad cruceña y nacional. Agradecerte por la invitación. Un gusto con el doctor Capobianco, hemos estado en este congreso. Y bueno, el 2018, el congreso, que además es magno, ha emitido algunas resoluciones de cumplimiento obligatorio. Lastimosamente, este referéndum se encontraba inserto en los artículos que el rector cercenó y no se pudo llevar adelante, ¿no? Entonces, los artículos que se analizan en el seno del Congreso, y no tienen 2/3, la norma dice que tiene que ir a un referéndum, a una consulta popular, a una consulta a todos los estudiantes y los profesores para que pueda ser insertada ya en el texto del Estatuto Orgánico. En este sentido, las preguntas que hoy están circulando, la consulta que se va a hacer, el referéndum que se tendría que llevar este 22, refleja eso, ¿no? Que el Congreso le manda al rector, le manda al Ilustre Consejo Universitario a que haga esta consulta para poder ser insertos, y esto tiene que ver mucho con el cogobierno que tenemos, ¿no? Las consultas son claras y la comunidad quiere que nuestros delegados al Consejo Universitario, Consejo Facultativo y de Carrera sean reelectos, ¿no? Le pregunta también si el rector, decanos, directores de carrera presidan sus consejos universitarios. Ya está definido dentro del texto que no hay reelección para las autoridades. Y una 7ª pregunta que también no se pudo tener los 2/3, que pregunta si la palabra de origen debe mantenerse como requisito para ser director de carrera. Entonces, hoy día estamos, creo, actuando dentro de la norma. Esperemos que este referéndum se lleve a cabo el 22 y en la tarde tengamos un resultado. Y con este resultado ya se podrá convocar a elecciones de delegados al Ilustre Consejo Universitario, a los delegados a los consejos facultativos y delegados a consejos de carrera. O sea, definitivamente la población universitaria va a tener que decirnos si hay reelección o no. Y de acuerdo a eso se tendrá que modificar la convocatoria para estos órganos. Gracias, profesor. Profesor Roberto Capobianco, hay algunas inquietudes, inseguridades tal vez, o opiniones diversas acerca de las connotaciones o las consecuencias que puede tener este referéndum. Si gana el sí, bueno, nos quedaremos tal como estamos. Si gana el no, se van a hacer algunos cambios, no sé si de forma o de fondo, pero ¿cuáles cree usted que podrían ser las connotaciones o los cambios, las transformaciones que se pueden dar en la universidad si es que gana el no, como está haciendo campaña el rector y algunas otras autoridades de la universidad? Bueno, primero, gracias por la invitación, un saludo a todos, a toda la comunidad universitaria, a todo el pueblo. Es un placer estar en este programa. Pero primero deberíamos
contextualizar el tema del referéndum o referendo, que es una institución propia de la democracia semidirecta, donde el pueblo, en este caso la comunidad universitaria compuesta por el estamento docente y el estamento estudiantil, se van a pronunciar por preguntas específicas que quedaron, como dijo el doctor Rolando, sin los 2/3 en el segundo Congreso Universitario, y que se necesita saber si la comunidad universitaria en su conjunto está de acuerdo o no está de acuerdo. No nos olvidemos que el referéndum además es vinculante y está absolutamente constitucionalizado. Si ustedes miran un poquito el artículo 7 de la Constitución, el artículo 11 de la Constitución, el propio 411 también de la Constitución Política del Estado nos establece que la soberanía radica en el pueblo y el pueblo la ejerce de forma directa y también de forma delegada. Y de forma directa es eso, el referéndum en nuestra universidad. Y entonces el Congreso Universitario se pronunció desde el punto de vista constitucional para determinar si las preguntas a las que se ha referido Rolando hace un momento van a ser aceptadas o rechazadas por la comunidad universitaria. Si son rechazadas, el texto se mantendrá tal como está, y si son aceptadas, pues el texto del estatuto orgánico en esos puntos específicos deberán ser reformados y no habrá la reelección, no irán el rector, el decano y el director de carrera a presidir los diferentes consejos, y la palabra de boliviano de origen continuará, o si se cambia ya no será necesario que sea boliviano de origen para ser director de carrera específicamente. Entonces, este ejercicio democrático es de verdad un intento del Congreso Universitario para que la comunidad universitaria se pronuncie. Ha estado muy en boca de todo el mundo el hecho de que el rector, por ejemplo, sea el presidente del ilustre Consejo Universitario, cuando de acuerdo al estatuto en general el rector es la máxima autoridad ejecutiva, pero ahora en este momento además es el presidente del órgano legislativo y del órgano fiscalizador, que es el ilustre Consejo Universitario. La discusión está, ¿es lo correcto o no es lo correcto? Y entonces, lastimosamente, en las últimas gestiones, en las anteriores gestiones de los gobiernos universitarios, hemos visto una manipulación horrenda, por no utilizar otra palabra, al interior del ilustre Consejo Universitario. No nos olvidemos, querido electo, querida comunidad universitaria, querido pueblo, que la esencia de la universidad, es el gobierno paritario, docente, estudiantil y su autonomía universitaria. Correcto. La MAE es nada más que el órgano ejecutivo del gobierno docente y estudiantes al interior de la universidad. Por lo tanto, es la pregunta, ¿será que una persona puede ejercer tanta autoridad universitaria y ser la máxima autoridad ejecutiva por un lado y el presidente del ilustre Consejo Universitario por el otro lado, y detentar esas magistraturas que ya Aristóteles en sus tiempos dijo, tratando de que el poder se distribuya en ramas, decía Aristóteles, para que no haya la concentración del poder y aparezca la tiranía. Particularmente, yo creo en la democracia, pero en la democracia efectiva, donde los derechos y los deberes y las garantías de los profesores,
de los alumnos, de quienes ejercen el poder universitario en cargos determinados, sea absolutamente respetada. Y el estatuto orgánico de nuestra universidad es como nuestra constitución. Viene a ser un poquito el muro de contención contra el exceso, contra el abuso, contra la prepotencia de quienes ejercen el poder universitario al interior de nuestra institución. Excelente, gracias doctor. Para todos los televidentes y la gente que nos sigue en las redes sociales, estamos entrevistando a dos ilustres excongresistas del segundo Congreso Universitario, tratando de entender qué es el referéndum, cuáles serían las consecuencias si gana el sí, cuáles serían las consecuencias que gana el no y algunas otras connotaciones. Doctor Rolando López, si gana el no y sacamos del Consejo Universitario facultativo y de carrera a las autoridades elegidas, ¿qué consecuencias positivas o negativas puede traer a la administración de la academia? Bueno, yo particularmente he manifestado públicamente a través de un video que como congresista primero y ahora como decano, yo no estoy de acuerdo en que las autoridades seamos a la vez legislativas y a la vez ejecutivas. Yo creo que este extremo le ha hecho mucho daño a nuestra universidad y lo hemos visto en los últimos tiempos. El rector, con todo el poder que tiene, prebendalizó a todos los consejeros. Las consecuencias que hoy día estamos atravesando en nuestra universidad son producto de eso. La prebendalización a los estudiantes, hemos visto que inclusive la fiscalía, una vergüenza, tuvo que intervenir a la universidad. Porque ¿dónde estaba el órgano fiscalizador para hablar de las becas? Estamos hablando de casi 40 millones. Porque el rector propone una norma, vuelve al tiempo y dice, bueno, no la podemos cumplir, ahora la abroguemos. Eso no puede ser. Entonces, el consejo tiene que ser fiscalizador. Los consejos tienen que fiscalizarnos a las autoridades. A las autoridades nos eligen para hacer un trabajo, como dijo el doctor. Somos la máxima autoridad ejecutiva de la universidad y de las facultades. Entonces, nosotros entramos con un plan de trabajo, tanto el rector como los decanos. El consejo es el que tiene que decirnos, señor, usted nos propuso esto, ¿dónde está? Ese es el consejo. ¿Tá? El consejo, lógicamente, tiene que ver las cargas horarias. Ahora, tampoco hay el riesgo de que los consejos se pongan contra sus decanos y digan, bueno, no les vamos a aprobar la carga horaria. Eso se tiene que reglamentar. El Consejo Universitario desde el 2018 no fue capaz de cambiar su reglamento de debates. Reglamento de debates que viene desde el anterior Congreso. Tenemos un nuevo estatuto con un mismo reglamento de debates. Entonces, el reglamento de debates tiene que ser claro, tiene que marcarle la cancha también al Consejo Universitario de los que es facultativo. No hay por qué tengamos miedo a las autoridades. Si las autoridades no intervenimos políticamente en las elecciones de los delegados, bueno, se van a volver más académicos, se van a volver más técnicos. No tenemos por qué intervenir. Nosotros lo que tenemos es que cumplir la función que está en el estatuto que dijo el doctor, es nuestra máxima norma. Ahí nos faculta para que en el caso que el consejo facultativo, el consejo universitario, bueno, se quiera extralimitar, también tiene derecho a veto el rector y los decanos, ¿no? No hay peligro de que de repente algún estudiante quiera volver, leí en algunos chats que nos vamos a convertir como en el alto. No, eso no va a suceder. Yo creo que como universidad, Gabriel René Moreno, le estamos marcando el norte a todo el sistema universitario. No tenemos por qué, no, es que el reglamento en la Confederación Universitaria Boliviana tiene un estatuto y nos vamos a ceñir a ese estatuto. Es claro, cuando hay un congreso, ¿qué se hace? Se viene a los consejos facultativos y se los aprueba, lo que está aprobado pues continúa, ¿no? Pero creo que como universidad va a ser un paso muy importante. Yo estoy haciendo campaña porque votemos por el no, por lo menos en el tema de la no reelección y en el tema de que las autoridades no presidamos los consejos. No es ético que el rector y los decanos presidamos los consejos. Debemos dejar que el cogobierno docente estudiantil hagan normas. Para eso estamos nosotros, mandarles que nos normen, que nos reglamenten
el Consejo Universitario se dedicó a todo menos a reglamentar el estatuto orgánico que le hemos entregado al rector en noviembre del 2018. No hay un solo reglamento del estatuto. ¿Por qué? Porque están en las banalidades que contratamos, no contratamos, compramos o no compramos. Eso no tiene nada que hacer el Consejo Universitario. Ya nos ponemos a analizar por último qué pasó con el sereno que tenemos en la puerta número 2. Esa no es función del Consejo Universitario. Para eso está el rector. Si hay alguien que no trabaja, bótelo, se acabó el cuento, no tiene que consultar al Consejo Universitario. Pero todo va al Consejo Universitario. Y es más, dentro de su reglamento dice claro, no pueden legislar en su propio bien. Y hemos visto que constantemente profesores y estudiantes han legislado en su propio bien. ¿De dónde salen las becas? Del Consejo Universitario. ¿Para quién eran las becas? Para los delegados. Maestrías gratis. Eso está reñido contra su propia norma. Lean su propio reglamento, ¿no? Lo mismo cuando habían elecciones, se paraban algunos delegados que también eran candidatos y decían, no, es que yo no pude cumplir la norma en la corte, sáqueme una resolución aquí para que yo vaya. No se puede hacer esas cosas, ¿no? Yo creo que llegó el momento en que debemos ir por un camino que corresponde como una universidad, no tengamos miedo a eso. He leído también que algunos dicen, no somos una republiqueta, que ya vamos a tener policía, ejército. No, no es así, ¿no? Tiene que estar claro, lo ejecutivo es ejecutivo, tenemos nuestras funciones, y el legislativo tiene que legislar y tiene que fiscalizar, ¿no? Yo creo que le estamos haciendo, yo estoy convencido, que de ganar el no, le vamos a hacer un grueso favor a nuestra universidad para que vaya en pos de transparentar nuestros manejos y fiscalizar a las autoridades. La universidad tiene un presupuesto muy grande, más grande que la gobernación. Alguien tiene que fiscalizar. Estamos de acuerdo que el Ejecutivo sea también legislativo, pues vamos a seguir por el mismo camino. Yo creo que el Congreso sabiamente ha dejado esa decisión para que todos los profesores y los estudiantes tomemos esta decisión. No va a ser una decisión de uno o dos, sino de toda la comunidad. Gracias, profesor. Profesor Roberto Capobianco, usted como abogado y conocedor de ex congresista, creo que es uno de los pocos que ha estado en los dos últimos congresos y conoce muy bien todas las normas que se han ido analizando y aprobando. Hay algunas observaciones que dicen que este referéndum rompe el orden constitucional, porque la Constitución consagra una reelección y aquí estamos anulando esa reelección. ¿Es correcta esa afirmación, doctor? ¿Estamos rompiendo el orden constitucional o estamos fortaleciendo la democracia? Permítame decir una aclaración más, porque es necesario complementar lo que decía el doctor Rolando. Lo que necesitamos en la universidad, de verdad, es reinstitucionalizarla, es decir, esta es una institución no al servicio de nadie, es al servicio de la comunidad universitaria, del pueblo cruceño y del pueblo boliviano. Temas políticos, ideológicos o de poder o de concentración del poder están reñidos con la democracia. Si nosotros somos elegidos en algún cargo, ya sea académico, ejecutivo o de legislador y fiscalizador, nuestro trabajo solo consiste en cumplir el ordenamiento jurídico en su conjunto y nuestro estatuto orgánico y el ordenamiento jurídico constitucional y legal adentro de nuestra universidad. Porque yo quiero contarle que en un año de ser presidente de mi asociación, he encontrado un sinfín de normas dictadas por el ilustre Consejo Universitario, normalmente costado por el rector, que son contrarios a la Constitución y que son contrarios al ordenamiento jurídico en su conjunto. Hay que hacer un control de legalidad y un control de constitucionalidad al interior de la universidad, y esa debe ser la función de un verdadero consejo universitario y de una verdadera autoridad ejecutiva. Con respecto a la elección, yo quiero comentarle, a la reelección, yo quiero comentarle algo a todo el pueblo boliviano y a la comunidad universitaria particularmente.
En el primer congreso universitario, se consensuó de que no debería haber reelección, porque además la constitución anterior establecía la no reelección y la vuelta a una elección posterior a un periodo constitucional. No continuo. No continuo. Entonces, en ese momento el rector era Reini Ferreira, y yo le pregunté cuánto era un tiempo prudente para que un rector haga una buena gestión y no quiera seguir detentando el poder. Me dijo 4 años. No se olviden que la gestión duraba 3 años y le aumentamos 1 año más para que no se repostulen, sino para que hagan gestión. Exactamente. Entonces, inmediatamente después vinieron las elecciones para el rectorado y entró el licenciado Rosa y esperó. Yo también, además de haber sido congresista, era ICU en ese momento, en los últimos 2 meses, y no se atrevieron a tocar el órgano, el estatuto orgánico. Inmediatamente salimos los ICUs y entraron los nuevos. Inmediatamente el Consejo Universitario reformó el estatuto orgánico con la posibilidad de la reelección del rector. Esa es la historia. Ahora, en el segundo congreso universitario, ante las experiencias históricas al interior de la universidad, había una corriente mayoritaria porque se mantenga la no reelección de nadie al final de cuentas, ni de los consejeros universitarios, ni de los consejeros de carrera, ni de los consejeros facultativos, y mucho menos del rector y del vicerrector. Pero no se logró los 2 tercios. Y por eso está yendo a referéndum. Y el que diga que es inconstitucional está rompiendo la idea de que la soberanía radica en el pueblo. En este caso concreto, la soberanía radica en la comunidad universitaria. Y va a ser comunidad universitaria en uso del ejercicio establecido en el 192 de la Constitución y siguientes, es decir, en el ejercicio de su soberanía, que va a determinar si el rector y el vicerrector y los decanos, etcétera, etcétera, son reelectos o no. Y usted me dirá, pero ¿y cómo pues la Constitución establece que el presidente y vicepresidente pueden ser reelectos? Un ratingo. No hay comparación. Porque yo le podría decir que, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional no son reelectos. Tampoco los supremos. Tampoco los del órgano electoral. Y entonces, creo que no es un tema de que si es o no constitucional, porque no puede haber una comparación de un rector de una universidad con el presidente de la República. Son cargos diferentes, con atribuciones, funciones diferentes y con obligaciones diferentes. Así que el tema de que sea o no sea constitucional, además, deberá presumirse la constitucionalidad por imperio de la ley del Tribunal Constitucional en su artículo 5. Se presume la constitucionalidad hasta que el Tribunal Constitucional no lo declarare oficialmente inconstitucional. Por lo tanto, ese es un debate todavía, me parece, insípido, sin motivo, que no tiene razón de ser. O prematuro, digo. Que no tiene razón de ser. Porque además no sabemos qué es lo que va a pasar en el referéndum. Ni siquiera, y yo lo tengo que decir públicamente, ni siquiera estamos seguros que va a haber o no va a haber el día 22 el referéndum. Y yo, de verdad, no puedo asegurarle a nadie. Porque hay una resolución emitida por la Corte Electoral que establece que por la falta del desembolso de recursos económicos de parte de la MAE, ¿no es verdad?, no pueden ejercer sus funciones para el referéndum. Y la única institución al interior de la universidad que puede regentar elecciones
es la Corte Electoral Universitaria. No puede el rector, no puede el vicerrector, no puede la FUL ni la FUB, no puede nadie. Es la Corte Electoral. ¿Verdad? Y entonces, si la Corte Electoral dice que no va a haber, no va a haber. Y si el rector dice que sí, no va a haber rector. Porque la Corte Electoral es la que ejecuta este tipo de eventos. Excelente. Doctor Rolando López, avanzando en el análisis, las decisiones que se tomen en este referéndum del día viernes son de ejecución inmediata, son para la siguiente gestión, es para el próximo año. ¿Cómo se interpreta o qué dice la resolución del Congreso último? Bien. Brevemente, para sellar lo que dice el doctor. Cuando nos conviene decimos, bueno, ¿es constitucional o no constitucional? La Constitución Política del Estado es clara en su artículo 285. Dice, ¿quiénes son los órganos ejecutivos de gobiernos autónomos? El alcalde, la alcaldesa, el gobernador o la gobernadora. Para ellos, dice claro, su mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos será de 5 años y podrán ser reelectos o reelectas de manera continua por una sola vez los alcaldes, los gobernadores. Y al presidente, dice, pueden ser también reelectos una vez, y el presidente y el vicepresidente son los únicos que pueden permanecer en el cargo en tanto hay elecciones. Los alcaldes tienen que renunciar, ¿no? Entonces, esto está muy claro. No es alcalde, ni es gobernador, es rector. Y presidente. Los otros son delegados ICO. No les cae la Constitución. El resto, como dijo el doctor, los magistrados, todo, una vez y chau. Eso queda claro, ¿no? Bueno, volviendo a la pregunta. El estatuto es claro en su artículo 217, si no me equivoco. Dice claramente que la no reelección para las autoridades, rector, vicerrector, decanos, vicedecanos y directores de carrera, se aplica de inmediato. O sea, eso causó el problema que causó de cercenar el capítulo 8, y al sacar el capítulo 8, sacaron el capítulo 215 o 216, que mandaba hacer el referendo, ¿no? Entonces, por querer reelegirse, sacaron todo un capítulo, y ahí estaba el tema del referendo. Ahora, en el tema del referendo, tendrá que ser el ICU, una vez se reelijan bajo esta nueva norma, si es que no van a ser reelectos, el rector tendrá que convocar, y allá tendrán que definir esto, porque eso no lo definió el Congreso. Entonces el Consejo dirá, de repente, bueno, vamos a hacer primero nuestros reglamentos y en tanto vamos a elegir una nueva directiva, ¿no? Entonces, eso se va a aclarar ahí, no está en el estatuto. El estatuto no dice si es de aplicación inmediata el tema del referendo, ¿no? Entonces, hay órganos después del Congreso, está el Consejo Universitario, que tendrán que ver esto y se tendrá que discutir a ese nivel. Gracias, doctor. La misma consulta, doctor, usted que tiene experiencia en órganos legislativos, ¿esto es de cumplimiento inmediato? ¿Viene para la siguiente gestión? ¿Cómo se interpreta desde el punto de vista legal? Es más fácil para Rolando mover la cintura en este tema que para mí, que yo soy abogado. En términos generales, la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico en su conjunto establece que la ley es para lo venidero, no es para atrás. Y solo hay dos excepciones que dice la Constitución: cuando la ley sustantiva penal favorezca al imputado o cuando la ley laboral favorezca al empleado o al trabajador. Para lo demás, no es retroactivo. ¿Listo? Si eso es verdad, ahí sí el Consejo Universitario va a tener que discutir dos temas. El primer tema es cuándo fue aprobado el Estatuto Orgánico por el Congreso Universitario. ¿Listo? ¿Cuándo fue las elecciones del rector? Pero ¿cuándo fue promulgado el estatuto completo?
En realidad son tres temas que hay que discutir para determinar en ese contexto si las actuales autoridades todavía van a poder presidir los diferentes consejos o no. Pero un ratingo, yo voy a ser un poquito más incisivo. El mandato es del Congreso Universitario, que es la expresión de la voluntad de la comunidad universitaria delegada a ese Congreso, que en ciertas características es un Congreso renovador del estatuto, reformador del estatuto orgánico, y por lo tanto es la máxima autoridad de la comunidad universitaria extraordinaria, porque la máxima autoridad universitaria ordinaria es el Consejo Universitario. Si el Congreso mandó en el 2018 de que el próximo rector no presida el ilustre Consejo Universitario, ¿lo hizo? No, porque no llegamos a los 2/3. Para eso es este referéndum. Este referéndum nos dirá sí o no. Si dice no preside más, para mí claramente lo tengo, que este rector y ese decano de ahí al frente y el decano de mi facultad seguirán presidiendo el ICU. Hasta que empiece la nueva gestión. Claro, porque el referéndum va a decir si sí o no. Y si dice no, es para adelante. El señor decano ya está en funciones hace 6 meses y el rector hace 6 meses también. Entonces, ya la norma o el mandato del referéndum ya no les llega a ellos. Y lo voy a decir, lastimosamente sería así. Y lo digo lastimosamente porque yo creo que hay que desconcentrar el poder, hay que desmontar ese andamiaje corrupto al interior del ilustre Consejo Universitario. No hablo de todos los consejeros universitarios, porque hay consejeros universitarios absolutamente institucionalistas, pero hay gente que se ha vendido por becas, por desayunos, almuerzos o cenas y no sé qué cositas más. Entonces, hay que desmontar ese andamiaje y hay que institucionalizar nuestra universidad, hay que reformar toda esa estructura jurídica que al calor del favor político aprobaban en el ICU, con ese control de legalidad y con ese control de constitucionalidad que estaba mencionando yo. Pero además, en la defensa del docente y en la defensa de los universitarios, hay que readecuar inclusive los reglamentos de docentes y universitarios. ¿A qué? ¿Readecuar a qué? Al ordenamiento jurídico nacional y a nuestra Constitución. Y a partir de ahí vamos a tener una institución de verdad que lo único que tengamos que hacer sea cumplir la norma y nada más, y trabajar y engrandecer nuestra universidad. Excelente, doctor. Estamos entrevistando a 2 ilustres colegas docentes de la universidad con la intención de entender lo que va a ocurrir el día viernes y las consecuencias del referéndum que se llevará ese día. Doctor Rolando López, el año que viene se cumplen 5 años del Congreso que usted presidió. ¿Apostamos a hacer un nuevo Congreso tratando de corregir lo poco o las cosas que faltaron acá? ¿Hay que postergar ese Congreso como se hizo entre el primero y el segundo? Creo que fueron más de 10 años o 11 años, ¿ves? Entonces, ¿qué recomienda usted? Usted ha estado viviendo y sufriendo embates de un lado y del otro hasta que al final llegamos a este referéndum. ¿Nos recomienda hacer Congreso el próximo año, postergarlo? Yo creo que definitivamente sí. Si estamos hablando de cumplir las normas, se tienen que cumplir todas las normas. Y el Congreso fue claro, dice obligatoriamente se tiene que convocar cada 5 años. Este es un ejercicio democrático, como dijo el doctor, ¿no?
Ahí es donde de nuevo tenemos que formar nuestros líderes. Hace tiempo que la universidad ha dejado de formar líderes. ¿Por qué? Porque los prebenalizamos. ¿Dónde se muestra un líder? Lógicamente en los consejos, en el Congreso, que es nuestra máxima instancia. No podemos dejar de hacer Congreso. Tenemos que hacer cada 5 años, porque esto está evolucionando, la vida evoluciona rápidamente, ¿no? Hoy día, con estas pandemias, estamos viviendo otros escenarios. Yo creo que la universidad tiene que llegar de nuevo a un siguiente Congreso, ratificar lo que está bien, corregir lo que se cree que está mal, porque nadie se va a enojar que cambien, si quieren cambiar todo el estatuto, pues no. Para eso es el Congreso, para eso es esa máxima instancia, ¿no? Se supone que los 5 mejores profesores, los 5 mejores estudiantes, los más probos van a elegir otra vez cada una de las facultades y los van a mandar a ese Congreso. Yo siempre he puesto en un pedestal a nuestros congresistas del 2018. Han sido buenos profesores y buenos estudiantes. Y fíjense que no hemos tenido ningún problema en el Congreso. No hubieron peleas, como siempre en los otros congresos. Hace poco me invitaron a Cochabamba y algún profesor me decía, bueno, yo quiero que usted nos explique cómo han llegado a ese Congreso, porque usted nos está contando que todo fue una tacita de leche, hicieron un estatuto, pero por abajo tuvieron que haber algunos amarres para que no hayan peleas. Le digo, no. Este presidente del Congreso jamás se reunió con ningún grupo político. Nunca nos reunimos. Yo tuve 2 reuniones en las que asistimos con el licenciado Soris. Una noche para cenar con el rector, pero ¿para qué era? Simplemente para pedirle que nos garantice los almuerzos, la cena, para los congresistas, porque estamos trabajando todo el día. Lastimosamente, cuando empezamos el Congreso, el presupuesto que habían aprobado ya se habían gastado en el Congreso, ¿no? Entonces, si se acuerda, doctor, la primera noche tuvimos que poner los profesores una cuotita para comprar la cena. Entonces fuimos con el rector para decirle, por favor, garantícenos que haya almuerzo, que haya una cena para los congresistas, porque ya no hay presupuesto. Ese fue el motivo. Él manifestó su preocupación, que quieren acortarnos el mandato y varias preocupaciones que tenían, que querían poner 3 o 4 vicerrectores, que ya estaba todo armado. Se demostró que no era así, ¿no? Y se demostró que no era así. Después, ¿quiénes fueron los que hicieron los problemas? Bueno, algunos congresistas que eran oficialistas, además, que habían perdido en el Congreso, que no nos perdonaban ese tema, y quisieron cobrársela estando en el Consejo Universitario, porque eran los mismos, ¿no? Quisieron superponer, a pesar que eran abogados, ¿no? Sabían que el Congreso pues es constituyente, ¿no? Ellos son ya un órgano constituido. A pesar de eso, cercenaron el estatuto, pasó lo que pasó, pero bueno, hoy día estamos en ese ejercicio de la democracia, jamás nos enojamos, siempre fuimos por el camino de quererles hacer entender las cosas. Nos dice, bueno, ¿qué hace un veterinario que debería ser un abogado? Pero yo siempre le dije, tenemos un montón de abogados, el doctor ha trabajado de cerca con nosotros y todos los de derecho, a excepción del doctor Soto. Pero todo el equipo de derecho estaba trabajando con nosotros, nos estaban asesorando y pues que salió bien. Yo creo que debe haber un nuevo congreso el siguiente año para poder seguir avanzando. Para ir cerrando la entrevista, estimados colegas, háblale, doctor, a un colega docente, a un estudiante, de repente de primer semestre o de quinto semestre o de 10º semestre, que nos está escuchando, ¿qué debería ocurrir el viernes? ¿Qué decisión deberían tomar? ¿Qué cosas deberían tomar en cuenta ellos al momento de votar? Sabemos que es una decisión que de repente estudiantes nuevos no le entienden mucho a lo que es estatuto, a lo que es este congreso, lo que es el consejo universitario. Podríamos hablarle a ellos de repente para que sepan qué es lo que va a ocurrir el viernes. Gracias por la pregunta. Yo me dirijo a la comunidad universitaria con el objetivo primero de decirles que ejerzan su derecho democrático a decidir sobre la institución que está gobernado por estudiantes y por profesores. Por lo tanto, no es una obligación de que ustedes vayan a emitir su voto en uno u otro sentido. Es un derecho el que tienen. Porque del resultado que vaya a salir
va a afectar o no la institucionalidad y los derechos de docentes y de estudiantes. Yo no puedo decirles ni direccionarles el voto. Lo que sí les puedo decir que cuando uno va a ejercer el derecho al voto, debe hacerlo conscientemente. Porque de ese ejercicio depende el futuro próximo, el futuro inmediato de la universidad. ¿Es importante este referéndum? Sí, es importante. Porque vamos a determinar de una vez por todas si ejercemos una verdadera democracia con la desconcentración del poder, con la necesidad de una buena fiscalización, con la necesidad de que exista una normativa nueva, clara y beneficiosa para la comunidad universitaria y para la universidad en su conjunto. Por eso, queridos estudiantes, queridos profesores, los exhorto a que el día viernes, si es que hay el referéndum, vayan todos masivamente a emitir su voto, pero piensen esencialmente en la institución, piensen esencialmente en el futuro de nuestra universidad, piensen esencialmente en los derechos del docente y en los derechos del estudiante y por último, piensen siempre que la mejor forma de gobierno hasta ahora es un gobierno verdaderamente democrático y al servicio de su comunidad. Gracias, electo. Excelente, profe. La misma consulta ya al cierre, querido doctor Rolando López. Bueno, yo adherirme a la invitación que hace el doctor, que debemos ejercer nuestro derecho al voto. Y lógicamente este derecho al voto estamos seguros que esos 110.000 estudiantes y casi 2.000 profesores, esta es una comunidad ya bastante grande, tenemos que empezar a darle otra mística a nuestra universidad. Con transparencia, lógicamente, haciendo las cosas como debemos hacer, y nosotros los profesores tenemos que transmitirle eso a nuestros estudiantes. Yo he manifestado de entrada que en la actualidad ejerzo el cargo de decano. Para mí no es ético que yo presida el mismo consejo y yo mismo me fiscalice. Yo he lanzado un video pidiéndole a los estudiantes y a los profesores que votemos por el no, a excepción de la última pregunta, de la séptima, que también creo que eso es académico. No va a cambiar la situación que sea boliviano o no de origen. Creo que si hay algún profesor extranjero que tiene todos los méritos, tiene el derecho de ser director de carrera. Pero en los otros aspectos en que las autoridades presidamos los consejos, para mí es claro, debe ser un no rotundo y lo mismo, no hay reelección. Y no nos querramos agarrar de otras normas. La Constitución dice que los únicos que pueden reelegirse, presidente, vicepresidente, alcaldes y gobernadores. No estamos la universidad dentro de esos cánones, ¿no? Entonces, mi posición es clara, no debe haber reelección, no debemos presidir los consejos. Gracias, doctor. Y esta ha sido la entrevista con dos colegas congresistas con amplia trayectoria y amplio conocimiento del tema. Agradecer a los docentes, estudiantes y al público en general que nos sigue. El día sábado tendremos otra entrevista interesante acerca de temas académicos. Agradecer a todas las facultades que nos ayudan a retransmitir este programa. Agradecer a la empresa Miarte, que es la que hace posible la ejecución y la transmisión de este programa, la realización. Gracias a todas las personas que nos colaboran y será hasta el día sábado en una próxima entrevista. Tengan todos muy buenas tardes.